Bienvenidos a un episodio más de Campestre Médico. Hoy vamos a hablar de algo que literalmente define la línea entre la vida y la muerte. Imagínate que un órgano deja de funcionar e imagina que la única forma de vivir es que otra persona te regale vida. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el doctor Cristian Rodríguez, cirujano bariatra y trasplantólogo, quien estuvo presente en el primer trasplante de hígado aquí en Tijuana, Baja California, señores. Por toda su trayectoria, por todo su currículum, es un honor tenerte aquí, Cristian. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Y yo soy un tijuanense. Soy un tijuanense de Otay. Ok. De la Lázaro, de la UABC, y estudié medicina. La medicina me llevó a ser cirujano y ahí encontré una manera de ayudar a las personas por medio de la cirugía, de hacer algo con las manos, que es algo de mis pasiones. Cuéntame, Cristian, antes de continuar, sabemos que estás en la dirección de Body Arts Surgical, sí. Una prestigiosa clínica aquí en Tijuana con 2 sucursales. La verdad que tanto tú como el doctor Irving han hecho un excelente trabajo. He tenido el gusto de poder operar ahí y fascinante todo lo que hacen y la labor que hacen. Y vaya, también estás en Unitransplant. Y pues ahora sí que tienes una trayectoria muy interesante. También eres maestro, catedrático, estás en la formación de la salud. Y pues qué maravilla que la juventud siga inspirando a otros jóvenes a seguir creciendo, a seguir estudiando, a impulsarlos también en áreas que no son las típicas o las selectivas, ¿no? Como la cirugía plástica, como lo estético, que es lo más común hoy en día en la medicina. Cristian, profundizando ya en el tema de lo tuyo y emocionada porque realmente es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a alguien con tu especialidad. Me emociona mucho pensar cómo puede ser que realmente nunca nos vamos. Si traemos esto en el alma de donar nuestros órganos, nunca nos vamos. Podemos salvar muchas vidas. Es algo maravilloso porque imagina que una persona tenga una necesidad de vida, de salud, porque no le funciona una parte de su cuerpo o le falla una parte de su cuerpo y tú tienes la oportunidad de compartir vida y que lo haga por medio de la ciencia. Y a veces cuando vives esto te das cuenta que no es solamente la ciencia, sino también hay otras cosas de fe y de milagros y cosas maravillosas. Es algo muy bonito. Muy fuerte. Doctor, sí. ¿Cuántas vidas caben en un solo cuerpo? Yo creo que 50. ¿En 50, serio? Sí. Dinos un poquito. Puede ser, los riñones es algo de lo más frecuente que se puede compartir. El hígado, que es el caso que sucedió hace poco por primera vez en la Cruz Roja a nivel Latinoamérica, no solamente en Tijuana. Puede ser córneas, puede ser piel, puede ser hueso, puede ser cabello, puede ser algunos órganos endocrinos, puede ser articulaciones, pueden ser inclusive ya células, no tejidos, sino células. Entonces, la ciencia ha encontrado de muchas formas cómo poder... porque lo interesante de esto es cómo quitas un órgano, lo mantienes vivo para pasárselo a otro. Eso es súper interesante. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Tú eres cirujano bariatra, eres trasplantólogo, líder en procedimientos complejos. ¿En qué momento decides dedicarte a trasplantes? Bueno, mi historia es, después de cirugía, hice cirugía de trasplante y regresé aquí a mi ciudad. Y en mi ciudad está el turismo médico, en donde la bariatría es una parte muy importante dentro del turismo médico. Y la vida me llevó a hacer cirugía bariátrica. Y con el paso de los años, la forma de hacer la bariatría es por laparoscopía, con mínima invasión. Y había una necesidad de hacer cirugía de trasplantes por mínima invasión, no con la técnica abierta habitual. Entonces eso me llevó otra vez a regresar a mis raíces de cirugía de trasplantes, aplicándolo ya en mi ciudad. ¿Qué tipo de presión emocional vive un cirujano como tú, que literalmente sostiene la vida de alguien?
Pero hablando de la cirugía de trasplante, es algo que ese día del evento del trasplante de hígado estaba con mi familia, era un día normal y llega un mensaje a las 2 de la tarde por el líder del equipo. Compañeros, procuración de hígado en La Paz. En 30 minutos les confirmo si va a ser aquí en Tijuana. Eso fue a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde nos avisan, nos vemos todos a las 6 de la tarde en la Cruz Roja. Y ese día cambió. Fue un día diferente, no lo esperábamos. Entonces sí vivimos atentos a los llamados, a las necesidades, bajo una estructura fuerte antes para que esto suceda. Pero es algo que te da un poco de adrenalina, que te da un poco Pues de nervio, me imagino, ¿no? O sea, a la vez. No se puede explicar hasta el momento que ves cómo el nuevo órgano se puso calientito otra vez. ¿Quién forma parte del equipo de trasplante? Por ejemplo, ese día que fue el evento, o sea, ese primer trasplante, como dices, de hígado en Tijuana y en Latinoamérica. Había varios médicos, entre ellos, por cierto, mi amigo el doctor Oscar Pior, cardiotorácico cirujano. Pero, por ejemplo, ¿cuántos estaban ahí? Eran varios. ¿Quiénes forman todo el equipo? ¿Por qué había tantos médicos? ¿Qué especialidades deben de estar ahí a la hora de ese trasplante? En el momento de la foto éramos como 6, creo. Ajá. Pero atrás de esos 6 hay como 50 personas. Porque primero todo esto se hace de una manera organizada por el comité encargado a nivel nacional de la donación, procuración y de los trasplantes, que se llama Senatra. Uh-huh. Eso lo coordina este grupo de una manera muy controlada. Y están los coordinadores, la logística, están internistas, están nefrólogos, están cardiólogos, están médicos intensivistas, están enfermería quirúrgica, enfermería intensiva, okay. Está cardiocirugía, que participan mucho en la cirugía fina vascular de unir las arterias y las venas. Entonces es un grupo muy grande a nivel local, pero también otro grupo que estuvo en La Paz, todo coordinado por el comité a nivel nacional. ¿Qué tan complejo es un trasplante de hígado, por ejemplo, comparado con otros? Es súper, súper complejo porque está en una zona conectada a unos vasos que están en lo más profundo del cuerpo, en una zona peligrosa, okay. En donde un segundo de sangrado representa 1 litro de sangre. Entonces no hay ninguna otra parte del cuerpo más peligrosa que la que se hace en cirugía de trasplante hepático. Entonces yo creo que es de las más difíciles y sobre todo peligrosas. ¿Cuántas horas dura esa cirugía? Puede ser de 5 horas hasta 12 horas, lo que se necesite. ¿Qué es? Ajá. Pero tenemos que contar el proceso o el tiempo que invirtió el cirujano en La Paz. Para retirarlo, para volar y para llegar. Aquí es donde entran estas preguntas. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que alguien entre a la lista de espera para recibir un órgano? Primero se tiene que acercar al grupo en la región o local y ver si ese grupo participa dentro de un programa de trasplantes. ¿Hay quien no puede ser candidato? Sí, claro, sí. ¿Qué es lo que requiere? Primero se hace una evaluación de su estado, de su enfermedad. Hay enfermedades que están en un punto crítico que pueden ser trasplantados. Hay situaciones donde ya pasaron a otro momento que ya no cumplen requisitos porque a veces no toleran una cirugía tan grande, que la enfermedad avanzó tanto porque el reto de la cirugía es muy grande, el trasplante. Entonces, si la enfermedad sigue avanzando, hay momentos donde ya no se puede recibir un trasplante. Es por eso la importancia de promover la donación, la importancia de promover los trasplantes, porque todo esto es en base a un tiempo y si se pasa el tiempo a veces no son candidatos y eso es demasiado triste. Hay, por ejemplo, no sé, adicciones, pacientes con adicciones que fuman, que toman. ¿Aún así pueden entrar en una lista de espera o no tiene eso algo que ver? Sí tiene que ver, participa porque son muchos los pacientes que están esperándolo y cada factor va agregando un riesgo a cada paciente. Se suman todos los factores y hay factores positivos y factores negativos. Esos de las adicciones son factores negativos y ya sale un resultado final y
en base a ese resultado se toma la decisión y sobre todo el momento en que entra a la lista, ¿no? Porque ¿La edad importa también, a la hora de una lista? sí. ¿En qué? Hay prioridad. Los niños siempre van a ser prioridades. Tenemos pacientes que hemos trasplantado de 5 años de edad. Ok. Es una vida que está en crecimiento. Es diferente a un niño que a una persona de 60, 70 años. Con tu expertise bariátrico, un paciente con obesidad o con enfermedades previas por lo mismo de obesidad puede trasplantarse. Sí, claro, totalmente. De hecho, hay terapias puente o trabajamos en equipo con trasplante, con cirugía bariátrica para hacer posible que el trasplante sea exitoso. A eso iba. Sí, es necesaria a veces una cirugía bariátrica. Sí. Antes podemos hacer cirugía bariátrica al paciente que va a recibir el trasplante o al donador que va a ser el que va a dar el órgano. Entonces, sí, claro que es posible. ¿Cómo se determina que alguien pueda ser donador, Cristian? Primero se identifica la situación en el estadio en el que está la enfermedad. Y una vez que se identifica, vemos las opciones que tiene para entrar a recibir un órgano. Puede ser un donador vivo o un donador muerto. El donador vivo es un hermano, un familiar, y eso se hace un protocolo entre ellos. Pero si tú quieres entrar a la lista de espera de un donador cadavérico, tienes que entrar, en este caso, al protocolo o a la lista de espera del programa de Cruz Roja. En el caso de donadores, por ejemplo, vaya, yo puedo decidir donarle a mi hermana un riñón. Me imagino que debe de haber compatibilidad o ciertas cosas como cometes de protocolos. Pero, por ejemplo, hay gente que puede decir, yo quiero ser, no sé, a lo mejor estoy enferma, ¿no? De algo y quiero ser donador, pero ahí, ¿qué sucede? Por decir, no sé, tengo cáncer, ¿no? Y ¿cómo es que puedo tomar la decisión de ser donador? ¿Tienes que esperar a la hora de la muerte o puedes tomar una decisión antes de? ¿Cómo? O sea, se han presentado ese tipo de situaciones donde dices, no, ¿sabes qué? Pues antes de que me deteriore toda, prefiero hacerlo, ¿no? En este estado o ahí no entraría por el hecho de que tiene una enfermedad. O sea, ¿cómo es esto? Ahí no entra. Ahí sí hay criterios absolutos para poder ser donador. Entre esos criterios debe ser una persona sana. Okay. Y se hace un estudio muy grande para identificar si existe enfermedad o no. Son estudios desde arriba hasta abajo. Okay. Y en ese proceso se pueden llevar hasta 3 meses para conocer si una persona es realmente un candidato porque tiene que estar sana. En caso, por ejemplo, de un accidente, yo estoy registrada como donador de órganos. No sabes si la persona está enferma, no está enferma, ahí cómo funciona. ¿Qué pasa en el momento que una familia decide donar los órganos de la persona que está accidentada y que podemos salvar tantas vidas? En este caso comentas que caben alrededor de 50, o sea, 50 personas pueden beneficiarse de mí. Sí. ¿Cómo ahí, si no saben si traigo algo o hacen algún estudio rápido para detectar malignidad? ¿Cómo funciona? En ese momento, normalmente el escenario frecuente es un accidente que lastimó la cabeza y que el resto del cuerpo está sano, que fue un golpe directo a una parte vital, que eso se llama muerte cerebral. Y en ese escenario se le pregunta a los familiares o a los responsables legales del paciente que está en muerte cerebral, que son los encargados de decidir si va a donar o no. Y aquí es donde entra una logística muy grande por parte de la comisión encargada de regular la donación de órganos, que es el que se encarga de buscar a los candidatos que van a recibir los órganos, en hacer todos los estudios de compatibilidad. Entonces, el responsable directo legal va a ser el que tome la decisión. ¿Se puede donar en vida? Sí. ¿Qué órganos se pueden donar en vida? Riñón e hígado. Riñón e hígado. Parcialmente el hígado, un pedazo. Esa parte. Va. ¿El hígado se puede dividir? O sea, sí, ¿cómo? Sí. El hígado se puede dividir en 2 partes. Está la parte derecha y la parte izquierda. Entonces se toma una mitad para poderla compartir. ¿Es cierto que el hígado se regenera? Sí. Es de los pocos órganos que tienen la capacidad de regenerarse y es por eso que
que se puede tomar una parte. tomamos y se va a volver a regenerar. Qué genial. ¿Puede un adulto donar a un niño Claro, sí. y Sí. viceversa? Hay unos requisitos muy, muy fuertes. No es algo muy frecuente. Hay posibilidades de que sí suceda, pero lo más común es que de un adulto a un niño. Ok. ¿Qué es lo que tiene que coincidir entre un donador y un receptor? Las células tienen un código, que ese código tiene que ser compatible. Entonces se hace un estudio como un estudio genético de compatibilidad, y son unas partes encargadas de la defensa, pero que también hace que identifique qué es algo bueno y qué no es algo, y qué es algo malo. Entonces esa parte es la que se estudia en laboratorio, se hacen pruebas de compatibilidad y eso es lo que define si puede ser candidato o no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hubiese una compatibilidad perfecta? Bueno, ahí existen medicamentos, situaciones de la farmacología que puede ayudarnos a promover que sea posible. Sin embargo, en ocasiones lo más probable es que no pueda ser candidato, pero hay una situación que se llama donación cruzada, en donde yo tengo un familiar que quiere donar, hay otro enfermo que está en otro lugar del mundo que quiere donar, y que el amigo de él es compatible y mi familiar es compatible contigo, y hacemos una donación cruzada. Ay, qué interesante. ¿Alguna vez han hecho un trasplante contra todo pronóstico? O sea, ¿qué dices? Pero nos lo vamos a aventar. Todo esto se hace con un protocolo muy riguroso para evitar el error y el fallo. Ajá. Pero en ocasiones durante la emergencia, porque son situaciones de emergencia a veces el trasplante, las procuraciones, sí. Hay situaciones donde nos ponemos en riesgo, donde hay mucha adrenalina, donde a veces el receptor por algún motivo rechaza el injerto, hay que ayudarle con medicamentos, hay que volverlo a operar. Entonces sí, hay escenarios se trasplanta, pero necesitamos un periodo de varias semanas para saber si ese paciente va a recibir bien el injerto. ¿Qué tan alta es la probabilidad de éxito de un trasplante? Cuando se hace con el protocolo correcto, es más del 90%. ¿Cómo te das cuenta de que un cuerpo está rechazando el órgano? ¿O qué pasa? En el momento de la cirugía uno ve en eso cuando los conectas. Ajá. Hace como un cortocircuito y cambia de color el órgano. Eso significa que no lo quiso. Y a las horas también podemos ver el paciente se pone inestable, se le sube la presión, le da fiebre, empieza con taquicardias. Entonces todo eso nos puede hablar de un rechazo del órgano. ¿Cómo se ve cuando lo conectas y dices que cambia de color automáticamente? ¿Cómo se ve? Es algo maravilloso porque para poder mantenerlo vivo utilizamos el frío. A eso iba. Lo sacan, vámonos a regresar un poquito. Hacen la cirugía para sacar ese órgano. ¿Cómo es? ¿Dónde lo colocan? ¿Cómo lo trasladan? ¿Cómo llega a tus manos? ¿Cuánto tiempo es el periodo de tiempo que tenemos clave para poderlo poner en otro cuerpo? ¿Y qué sucede cuando es éxito? ¿Y qué sucede cuando no? Lo desconectas y tiene principalmente 2 cables, ¿no? Son como si fueran cables. Lo desconectas de los cables y el cuerpo no puede estar sin alimento. Ninguna célula puede estar sin alimento. Entonces se le coloca un tipo de alimento por las venas, por esos cables de líquido. Después se manda a congelar para que se preserve. Entonces se traslada al mismo tiempo están haciendo las dos cosas, por ejemplo. Sí, simultáneo. Por ejemplo, en La Paz, vamos a poner el caso de aquí. En La Paz están abriendo a la persona que donó el hígado, lo están quitando y al mismo tiempo ustedes están abriendo y preparando a la persona aquí. Todo sucede en el mismo, aproximadamente en cuando el avión despegó. Ajá. Fue cuando iniciamos a abrir a la paciente de aquí. Ok. Y colocan. Y cuando el avión aterrizó y que se subió la doctora que trajo el hígado a la ambulancia. Ok. Empezamos a desconectar. Ok. El hígado viene congelado. Viene congelado. Viene como en hielo de raspado. Ok. Viene congelado. Lo recibimos frío. Empezamos a conectar las tuberías. Ok. Abrimos la tubería así como abres la llave. Ajá.
Y en ese momento, en segundos, ves cómo entra, empieza a cambiar de color, de estar frío, pálido, azul, se empieza a poner rojo, calientito. Y si es en el caso del riñón, empieza a orinar en ese momento de manera inmediata. Y en ese momento se siente la vida, Ajá. que no se puede explicar, solamente la puedes vivir. Entonces te das cuenta que Y en caso de que no, el órgano se pone, negro ¿qué? como pasa, se empieza a hacer pequeño, a hacer como ¿Y plastilina. ahí qué sucede? ¿Qué pasa con el paciente que está ahí? En ese momento lo tenemos que quitar el riñón porque no le gustó, O el hígado. o el hígado, ajá, el injerto. Y pues son situaciones tristes, pero O sea, no se recoloca el hígado que tenían. Regularmente el paciente pierde la vida. en el caso del hígado sí, en el caso del El riñón riñón no. no. Qué fuerte. Ay, se me enchinó. Después de todo lo que has visto, de todo lo que has vivido, ¿cómo te cambia la vida hacer esto? A nivel personal, eres papá, eres esposo, a nivel laboral, tu día a día. ¿Cómo te cambia la vida hacerlo? El poder ver renacer a alguien o a veces tener que despedirte de alguien en caso. Pues tocas a fondo muchas fibras muy sensibles relacionadas a la importancia de la vida, a lo vulnerable que somos, que podemos ser, a que la humanidad, existen cosas muy bonitas de la vida todavía. Experimentas el amor como un hermano le comparte la vida a otro hermano, un hijo, un papá a otro hijo. Entonces, todas esas situaciones de la humanidad que son muy sensibles, que llegan hasta el fondo, pues te das cuenta que es algo muy bonito. Es Que algo lo muy estás bonito. haciendo bien. Sí, 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 sí. Qué bueno. ¿Hay algún caso o algún paciente en específico que te haya marcado? Que haya dejado algo muy fuerte en ti. Bueno, todos dejan algo, Algo. pero cuando hay niños relacionados, es algo más sensible, ¿no? Ver a un ¿Ok? niño que por situaciones de la vida le falló una parte de su cuerpo y volvió a vivir, y que ese niño puede estudiar, que ese niño puede levantarse, caminar, porque no pueden ni siquiera caminar los pacientes. Es algo pues que se te queda para siempre. Claro. Sí, sí. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha considerado ser donador de órganos? Que, que los órganos se pueden compartir, que los órganos, el eslogan actual de la Comisión Nacional de Trasplantes a nivel nacional es: los órganos no se sepultan ni se creman, los órganos se comparten. ¿Cuál es el órgano más difícil de trasplantar? Yo creo que el hígado, ¿El hígado? sí, el hígado. ¿El momento más tenso que has tenido en un quirófano? Los tensos o de mucha adrenalina es el sangrado. Controlar un sangrado en la tubería más grande del cuerpo es mucha adrenalina. De situaciones tristes es cuando rechazan los órganos, es algo lamentable, ah, Claro. pero es parte de esto. Cristian, ¿qué le dirías a tu yo joven? A tu yo de hace 10, 15 años. Hace ¿Qué 10, le 15 dirías? años, pues le diría que qué bueno que elegí lo que a ser cirujano de trasplantes, ser cirujano. Qué bueno que regresé a mi ciudad. Hubo un momento donde pensé quedarme donde hice trasplantes en Torreón. ah, y, mm, y me siento contento de estar aportando algo a mi ciudad. Qué bueno, ¿no? Y aparte de tu ciudad, el pensar, el ser hombre de fe, y que como tú dices, a veces no es nada más eso, es en lo que creemos, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado, cada año, no sé si te fijas que hay algo que dicen de que, Dios mío, agárrate a otro guerrero o a otra guerrera. Pero muy de broma, ¿no? Muy de broma en broma hacemos esos comentarios, pero yo creo que los guerreros más grandes son los médicos. Porque cada año tienen batallas enormes, más cuando son temas como el tuyo.
Dios bendice esas manos y espero que las siga bendiciendo. Gracias. Y que sigas teniendo muchísimas experiencias de estas que llenan la vida y que le dan tanta fe a tanta gente. Hoy entendimos que pues donar órganos no es perder, es multiplicar, y a veces da miedo pensar en que vamos a ser donadores. ¿Qué tal? Pero ¿qué tal si vivo? Pero ¿qué tal si me recupero? Pero ese ¿qué tal? A veces es tan complejo, ¿no? Y pues ahora sí que detrás de cada trasplante hay mucha ciencia, pero sobre todo hay mucha humanidad. Y no todos somos candidatos para recibir un trasplante, pero la mayoría somos candidatos para ser donadores. Me gustaría que antes de terminar este episodio le dijeras algo a tu público, a cámara. ¿Qué le dirías a esos pacientes que están esperando con muchísima fe recibir un órgano el día de hoy? ¿Y qué le dirías a todos aquellos que tienen miedo de donar? Ay, qué bonita pregunta. que la medicina ha avanzado lo suficiente para hacer posible, y yo pienso que esto es un milagro de la ciencia, y que se reúne la humanidad, el compartir, y que confluye con la fe, alguien que necesita algo y alguien que quiere dar, y que todo esto se hace guiado por Dios y por la ciencia, y que esto es una forma segura de hacerlo, y que les aseguro que jamás se van a arrepentir de compartir eso. Hace rato me preguntaste de una anécdota. Sí, tengo una anécdota. Es un amigo. Okay. Y que ese amigo tuvo un accidente y donó sus órganos. Se llama Marcelo. Y mi amigo Marcelo donó también su corazón. Entonces yo sé que ese corazón... sé quién es. Sí. Ese corazón, el que lo recibió, se grabó sus latidos del corazón, y está grabado. Y ahí está mi amigo. Está con él, está en muchos lugares, está mi amigo Marcelo, y es ya lo quería muchísimo. Es una persona, una gran persona, pero trascendió, lo hizo trascender en muchas otras formas que quizás no nos imaginábamos, y sigue aquí con nosotros. Y aquí sigue, y en muchos cuerpos. Sí, qué maravilla, qué bonito, sí. Y qué tan grande es el milagro de vivir. Siento muy contenta de tenerte hoy por aquí. Gracias. Me gustaría mucho que después nos invitaras a poder asistir a una cirugía como esta, poder vivir esta experiencia. Sería fantástico para mí. Y pues recordarles con esta experiencia de tu amigo precisamente, que morir no siempre es el final. A veces es el inicio del comienzo de otra vida. Hagámoslo bonito, piénselo un poquito, y vaya, pues ahora sí que conectemos nuestra espiritualidad y todo lo que a veces damos, o a veces desperdiciamos el tiempo en tantas cosas, pudiendo ver más allá y todo lo bueno que podemos hacer por otros seres humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Campestre. Ha sido un honor y espero visitarte muy pronto. Muchas gracias por invitarme, y son bienvenidos. Gracias, Cristian. Nos vemos en el próximo episodio de Campestre Médico. Bye. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.